Efesios capítulo número 5, el verso número 1. Déjenme le leo estos versos que le van a gustar. Efesios 5:1 dice, vea, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es la invitación que se nos hace. Hermano, ¿cuál es el nivel que debe de tener un creyente, que debe tener un cristiano? El nivel nuestro es el de hijos de Dios y el nivel de imitadores de Dios. O sea que a nosotros no se nos llama a menos. O sea, escúcheme eso, no se nos llama a menos, se nos llama a ser imitadores de Dios. Dije, sed pues imitadores de Dios. Entonces, por ello yo debo de conocer a Dios. Por ello es que yo debo de entrar a profundizar y hacer, pero a ver, ¿quién es Dios? ¿A quién es que yo le sirvo? ¿Cuál es el Dios que yo conozco? El Dios de la Biblia. A ver cómo es Él. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios. Dice, como hijos amados. Que se nos pide que nos parezcamos a Dios. Se nos pide que, bueno, renunciemos tal vez al imitar a otros, incluso al ser tan nosotros mismos. Y más bien que nosotros nos parezcamos a Dios. Por eso es que cuando alguien predica el evangelio y lo predica como tiene que ser y enseña lo que tiene que enseñar, hay quienes entran a decir, no, pero ustedes ya ustedes entran como a exagerar, como que ya eso, como que eso ya es demasiado fanatismo. No, es que no me gusta como predican porque es que ustedes son como muy fanáticos. No, es que el nivel al que debemos de nosotros llegar es al de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Entonces, ¿a quién debemos de imitar? Debemos de imitar a Dios, ¿sí ven? En su santidad, en su justicia, en su verdad. A mí, de las cualidades de Dios, a mí hay cualidades de Dios que me encantan, me parecen impresionantes. Y sabe que, por ejemplo, hay cualidades de Dios como la verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todos nosotros frente a Dios terminamos siendo mentirosos. Pero el único que habla verdad, el único que no miente, el único que ni siquiera, hermano, ni siquiera lo dice a manera de broma. Porque alguien dice, no, pues que hermano, yo lo dije en broma. No, es que ni siquiera en broma, en el caso de Dios, Dios todo lo que dice, lo dice en verdad. Algunos incluso a veces hablan de esa manera de Dios. Y entonces dicen, no, es que Dios, él le gusta a veces, no sé, como hacerle bromas al creyente. No, Dios no es así. Hermano, Dios, Él es verdadero. Todo lo que Dios dice es verdad. O sea, que si Dios a mí me dice que me ama, hermano, yo le creo que Él me ama porque, hermano, no es que Él no miente. O sea, entendamos eso, Él no miente, o sea, Él no, incluso Él no se equivoca, Él conoce el futuro y Él no dice, yo te amo, pero aunque me está diciendo que me ama, pero Él dice, pero yo sé que ya mañana no. No, hermano, Él si me dice que me ama es porque Él me ama y su amor es verdadero. Incluso por eso le dijo Dios al pueblo de Israel, le dijo, con amor eterno te he amado. ¿Por qué con amor eterno? Porque Dios, Él es el eterno. ¿Sí? Entonces, Dios es verdadero. Si Dios prometió ayudarme, hermano, Dios me va a ayudar. Si Dios te prometió que Dios te va a ayudar, hermano, Dios te va a ayudar. Eso téngalo por cierto. De eso usted no dude ni un instante. Si Dios prometió que lo va a ayudar, hermano, ¿y qué tal que no me ayude? ¿Y qué tal que Dios se olvide? ¿Y qué tal? No, es que ese qué tal no existe. Porque Dios, Él es verdadero. Porque lo que dice Dios, Él lo cumple porque Él es Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, ahora a nosotros se nos llama
a que imitemos a Dios. Hermano, a que seamos verdaderos como lo es Dios. A que lo que nosotros hablemos, lo hablemos en verdad. Pero cuántas veces el creyente se compromete. Y no digo, hermano, de que bueno, que a veces uno se ha comprometido y no ha podido cumplir. Y en esto sí, bueno, hay que entender que en el caso de Dios, pues Dios, a Él no hay nada que lo detenga. A usted y a mí nos detienen muchas cosas. A usted y a mí nos puede detener una enfermedad. A usted y a mí nos puede detener incluso, no sé, que llovió, que se cerraron las vías, que íbamos tal vez a viajar y no hubo la manera de hacerlo. Nos pueden bloquear de muchas maneras, pero no a Dios. ¿Sí? Entonces, pero sabe que a veces el creyente, él se compromete, escúcheme, porque hay creyentes que se comprometen a cosas que el mismo creyente sabe que no lo va a cumplir. O sea, que la misma persona sabe, yo sé que no lo voy a poder hacer, yo no lo voy a poder hacer. Y la persona, a pesar de que lo sabe, pero él se compromete. En esto la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios. Hermano, vea, usted sabe, vea, piense esta mañana, ¿cuántos de los problemas nuestros se acabarían si nosotros como iglesia, si nosotros como creyentes, fuéramos todos imitadores de Dios? Usted se ha puesto a pensar, vea, piense en todos los problemas que tenemos. Y mire usted, si todos fuéramos imitadores de Dios, imagínese cuántos problemas se acabarían en la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, pues piensen esta mañana. ¿Qué pasaría si nosotros somos imitadores de Dios? ¿Qué pasaría con aquel que no le ve problema calumniar a los hermanos? ¿Qué creen ustedes que pasaría en aquella persona que le es tan fácil coger y señalar a otro y calumniarlo y decir cosas que no es verdad? Le pregunto, ¿usted cree que un imitador de Dios, usted cree, o digámoslo de esta manera, usted cree que Dios, si Él está allí en persona y si Dios ocupara el lugar de ese creyente, ¿será que Dios entraría a calumniar a otro? ¿Usted qué dice esta mañana? ¿Será que Dios calumniaría a alguien? ¿Será que Dios, Él serviría o Él se prestaría para ser piedra de tropiezo para otro allá en la iglesia, para que no se acerque a Dios, para que ni siquiera busque a Dios, ni siquiera vaya a la iglesia? Ve, hermano, lo peor que un creyente puede hacer, y lo digo porque yo sé que esto de pronto a alguien le va a doler mucho, y bueno, hermano, pero no puedo evitar este dolor tal vez en muchas personas, pero es necesario decirlo para que tal vez estas situaciones no se repitan. Pero lo peor que puede hacer un creyente es hacer tropezar a otra persona. Lo peor que puede hacer es saber que por culpa de este creyente allí, otro dejó de ir a la iglesia, otro dejó de buscar a Dios. Alguien dijo, yo no voy a volver por allá con lo que me hizo. Déjenme, me coloco aquí en comparación. Con lo que me hizo el hermano Jairo, yo allá a la iglesia no voy a volver nunca. Hermano, vea, lo peor que puede hacer un creyente, o la peor carga que puede llevar un creyente, es saber que por su culpa hayan personas que hoy en día no estén en la iglesia. Entonces, y usted dice, hermano, sí, eso es verdad, eso es grave, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que hay algunos que están tan en tinieblas, como dice el apóstol Juan por allí. Hay algunos que están tan en tinieblas que hasta se jactan de que por ellos hay personas que no están en la iglesia. Hermano, uno a veces escucha creyentes
decir, vea, es que fulano de tal, yo me di cuenta que estaba en esto, en esto y en esto. Y entonces, y como me di cuenta de eso, entonces de una vez reaccioné y lo llamé y le dije, y bueno, entonces y le dije que lo mejor era que si no iba a buscar a Dios, que si no iba a hacer las cosas bien, que lo mejor para él, que lo mejor era que no volviera a la iglesia. Hermano, uno dice, oiga, y sabe, y lo más terrible es que la persona hasta como que eso lo miran con orgullo, hablan de ello con orgullo, cuando eso debería, dice el apóstol, debería de darles vergüenza. Eso debería más bien tenerlos, no sé, atribulados y pidiéndole perdón a Dios y diciendo, Señor, perdóneme por yo haber sido, no sé, necio, lo que sea. ¿Cómo que por mi culpa hayan personas que no estén en la fe? Hermano, ¿cómo voy yo a cargar con algo tan terrible de que hayan personas que hayan tenido que alejarse de Dios por mi culpa? Crea lo que decía, que si nosotros todos llegáramos a ser imitadores de Dios, si cumpliéramos a cabalidad esta palabra, hermano, la mayoría de problemas que hay en la iglesia, créalo que se acabaría. Ese que anda criticando al pastor, ese que anda señalando a los hermanos, ese que anda prestando plata y no pagándola, y usted le puede seguir sumando. Hermano, eso se acabaría por completo, donde todos nosotros tuviéramos como propósito el ser imitadores de Dios. Alabanzas al Señor. Y dice, como hijos amados. Y veo que por aquí se me acabó el tiempo en esta mañana. Pero ¿sabe? Vamos a seguir esta semana, seguimos con esta lectura. Pero sí le digo, qué bueno poder nosotros reflexionar y pensar y decir, no, yo debo de ser diferente. ¿A quién me parezco yo? ¿A quién me parezco? Entonces, por allí alguien nos contaba, mi papá, salí con mi papá estos días, nos contaba por allí algo y nos hablaba de alguien que había tenido un hijo, la esposa, pero decía, pero no se parecía al papá. No se parecía al papá, y entonces ellos pertenecían por allá a una religión, y entonces el otro dijo, pero es que se parece a fulano de tal, se parece más al líder de su religión. Y entonces, ¿cómo así que? Y se parece más. Y entonces las mujeres allí de la iglesia comenzaron a hablar y decir, claro, como ella miraba tanto allí a su líder, claro, seguro fue porque de pronto la imagen allá de su líder se plasmó allá en su hijo. Y entonces, porque no querían aceptar cosas que a veces se tienen que aceptar. Hermano, el creyente tiene que parecerse a Dios. O sea, si usted, hermano, usted se mira en el espejo, y usted coja la foto de su papá, y mire la foto y mírese en el espejo y diga, yo me parezco a mi papá. De verdad me parezco a mi papá. Por ahí le preguntaron a un niño, hay un video, le preguntan a un niño, le dicen, ¿usted a quién se parece? Y él dijo, no, a un amigo por ahí de la familia. Yo me parezco más a un amigo de la familia. Entonces, ¿a quién es que se parece? Mírese en el espejo. Mire en el espejo de la palabra de Dios cómo es Dios. Mire cómo es Dios, cómo es su Padre. Y mire si esas conductas que usted tiene, las tiene su Padre. Si esos rasgos suyos los tiene su papá, en este caso hablemos de Dios como nuestro Padre. Si nos parecemos a Él, o si más bien usted está mirando allá, no al amigo, está mirando al enemigo allá. Y por más de que usted habla del diablo y dice aborrecer al diablo y todo lo que quiera, pero su conducta o la conducta ya de la persona se parece más es a la del diablo.
Por eso fue que los judíos se ofendieron con el Señor cuando el Señor les dijo: ustedes son hijos allá de vuestro padre, el diablo. Le dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y yo veo, él ha sido homicida ya desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad. Dice: y así así como él, así quieren ser ustedes. Mire allí están los dos. Allí usted puede ver cómo es Dios y ver si usted tiene los rasgos de Dios, si usted se parece a Dios, o si usted, por más de que dice: es que yo el diablo lo detesto, pero por más de que lo deteste, usted ve que sus rasgos son más los del mismo diablo. Eso sí, le digo, sería muy grave, ¿cierto? Y ahí sí alguien dice por ello: hay poder en el Señor Jesús. Pero es lo que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso. Le dice: bueno, ustedes son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, sean pues, obvio, pues entonces sea imitador de Dios. Usted es un hijo de Dios, actúe como un hijo de Dios. ¿Y cómo actúa un hijo de Dios? Imitando a Dios. Alabanzas al Señor. Así que Dios nos ayude esta semana con